dejar en silencio todos sus aparatos electrónicos para que podamos concentrarnos ahora en este tiempo en lo que Dios tiene para nosotros. Me compartieron una petición y no quiero dejar pasarla por alto, no vaya a ser que después se me olvide. Así que vamos a tomar un tiempo para orar por esta petición antes de entrar a la lectura de esta mañana. Pero si usted tiene su propia Biblia, vaya buscando Hebreos capítulo 4. Si no tiene su Biblia o no tiene su aparato electrónico donde pueda encontrar la Biblia, en cada asiento debe haber una de estas de tapa blanda, anaranjadas. En la página 1123, la más actualizada, o la página 1132. Ahí va a poder encontrar Hebreos capítulo 4. Este año vamos a comenzar una serie titulada Empoderados por el poder de la palabra, empoderados por Jesús. La semana pasada hicimos como un preámbulo, estamos preparándonos para comenzar esta serie y hoy también vamos a hacer como una continuación para prepararnos en esa serie que vamos a comenzar una gran parte del año experimentando, empoderados por la presencia de Jesús, empoderados por la palabra. La semana pasada hablamos sobre la importancia, ¿verdad?, de perseguir, de cultivar nuestra intimidad con Jesús. Vimos de Filipenses, el olvidar atrás, el esforzarnos por seguir hacia adelante, el dejar que nada sea un impedimento para que nosotros podamos intimidar más con Jesús a la medida que permitimos que el Evangelio derrite, reemplace esos anhelos terrenales en nuestro corazón. Podemos entonces experimentar los de nuestra nueva ciudadanía. Pero hoy hay algo paradójico en este pasaje, que es que para poder perseverar en esta carrera de la fe hay que descansar. Y por eso digo que es paradójico, porque nuestro poder para perseverar, our power to persevere, vendrá de encontrar y hallar un descanso. In order for us to persevere, we need to find rest, shalom, in God. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, el libro de los Hebreos. Si usted ha leído el libro de los Hebreos o a los Hebreos, pues sabrá más o menos el tema principal. If you've read this book before, you know more or less what's the theme of this book. En el libro de los Hebreos, el autor le dedica gran parte de esta carta a demostrarnos la superioridad de Jesús sobre cualquier personaje del Antiguo Testamento. He does a great job in letting us see the superiority of Jesus over anyone in the Bible. Moisés, Josué, anyone in the Old Testament. Incluso superioridad sobre cualquier ser creado, even above any being, any spiritual being. O sea, que es superior a los ángeles incluso, nos dice el autor del libro de los Hebreos. Pero también nos enseña la superioridad de la administración antigua del pacto de la gracia. He'll show us that there is a superiority in regards to the way that the covenant of grace was administered in the Old Testament. Cómo se administraba ese antiguo pacto de la gracia en esta nueva administración que es de la gracia. Pero dentro de ese tema principal nos habla acerca del reposo. But within that theme, or all those themes, the author develops this theme of rest, of Sabbath. Y es lo que vamos a estar viendo en esta mañana, enfocándonos en este pasaje, en el versículo del 8 al 12, ese tema del reposo. Por eso hemos titulado este sermón, un reposo eficaz, o un descanso eficaz. ¿Cuántos están cansados? ¿Nadie está cansado? Bueno, algunos. Algunos van a regresar mañana, ¿verdad? A la escuela, algunos al trabajo. Pero ahora yo voy a tratar de convencerlos, a ver si después de que terminemos, le voy a hacer la misma pregunta y usted va a decir, bueno, sí, es verdad, estoy un poco cansado. Oramos y leemos juntos la palabra. Y vamos a orar por esta petición. Señor, Padre Santo, te damos toda la honra y toda la gloria que tú mereces, mi Dios. Pedimos que ahora, Padre, tú ilumines tu palabra. Señor, que no sea yo hablando, sino que sea tu Espíritu tomando tu palabra, iluminando nuestros corazones, Padre. Señor, aún en estos mismos momentos, tú conoces la necesidad de nuestros hermanos, de nuestra hermana. Tú sabes la aflicción por la cual ella está pasando en estos momentos como pueblo tuyo, como siervo tuyo.
Señor, quiero interceder y pedir que tú le des paz en medio de la tormenta, que tú, Señor, le des discernimiento, tranquilidad de lo alto. No esa tranquilidad que puede venir de lo efímero, de lo pasajero, pero no solamente la que tú puedes dar, que puede guardar nuestro corazón, que puede reinar en nuestro corazón a pesar de las circunstancias, que no depende de las circunstancias, Señor. Dale gracias, mi Dios, a esta hermana, a estos hermanos y su familia, por cualquiera sea la circunstancia que esté pasando en estos momentos, mi Dios. Nos unimos como pueblo tuyo. Y sé que miles y miles de personas alrededor del mundo se unen en oración e intercesión por cada una de nuestras necesidades, Padre Santo. Dale la gracia que ella necesita en estos momentos y háblanos a todos a través de tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amados, si usted puede, nosotros aquí en reverencia a la palabra de Dios nos ponemos de pie. Si usted puede, póngase de pie. Vamos a leer del versículo 8 al 12 del capítulo 4. Y dice de la siguiente manera: porque si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Esto es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Los estadounidenses no descansan lo suficiente, es el título de este artículo en la revista Forbes, que sostiene que el 40%, yo digo que quizás aún más, de los estadounidenses duermen menos de 6 horas por noche. Creo que es menos, algunos 3, 4, pero el 40% incluso dice que eso aumenta el riesgo de los problemas de la salud. Es más, en 2014, la CDC, que muchos conocieron durante la pandemia, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, consideró que en los Estados Unidos la falta de descanso, la falta de sueño, era una epidemia nacional. No una pandemia, una epidemia nacional. Pero el problema es que no solo nos hace falta descanso físico, ¿verdad? No solo descanso físico necesitamos, no solo reposo físico, necesitamos también descanso espiritual. Amén. Necesitamos descanso espiritual. Usted no se puede imaginar las cantidades de personas con las cual he consultado ya esta semana, 7 días apenas que ha empezado el año, y ya se sienten agobiados, abrumados. Algunos porque no pudieron regalar a todas las personas que tenían que regalarle regalos, o porque gastaron más de lo que tenían presupuestado y ahora tienen que pagar más deudas. Otros porque el año fue apresionado, muy rápido dice que pasó el año. Un año muy rápido. ¿Cuántos no están cansados? Estaban cansados, se sienten cansados. Algunos ya han recibido noticias que no querían recibir y se sienten agotados. Necesitamos un descanso espiritual. Y la vida cristiana, ¿verdad?, puede ser maravillosa, pero también puede resultar agotadora, la vida cristiana. Nosotros aquí en esta parte de la eternidad, para aquellos que estamos siguiendo a Cristo, nos damos cuenta, como vamos a ver en este pasaje y alrededor de estos dos, el capítulo 3 y el 4, que nos hace esa referencia al pueblo de Dios en el desierto. Para nosotros este peregrinaje también está lleno de pruebas, de tribulaciones, y pueden ser muy agotadoras. Y como seres humanos en sí, anhelamos un lugar donde podamos finalmente descansar espiritualmente. Todo ser humano, sea creyente o no sea creyente, anhela un descanso espiritual. Si no, pregunte por ahí, usted ve a las personas que le dicen, yo no soy nada, pero soy espiritual. Anhelamos un descanso espiritual. No sé qué significa eso, pero anhelamos un descanso espiritual y Dios lo sabe.
porque Él fue el que nos creó, obviamente, ¿verdad? Dios lo sabe. Y es más, lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Por eso digo y me atrevo a afirmar de que desde el Antiguo Testamento Dios empieza a hablar del descanso, del shalom, del Shabbat, del sábado, del día de reposo. Para aquellos que conocen un poquito del Antiguo Testamento, those of you that know a little bit about the Old Testament, saben que Dios le prometió a su pueblo, a los israelitas, una tierra prometida. Sabemos, ¿verdad? It was a promised land. Es la tierra de Canaán. Pero y esta tierra se describe como un lugar donde ellos iban a encontrar descanso. Es lo que se le promete. Vemos también que la tierra física de Canaán no era el descanso máximo al cual Dios tenía en mente. Pero sí era la promesa de Dios, que van a recibir, van a heredar esa tierra, van a llegar a esa tierra. Pero Dios sabía que ese no era el descanso máximo para el pueblo de Dios. Y como no lo fue para ellos, tampoco lo puede ser para nosotros. Nada en esta parte de la eternidad, nada en lo horizontal. No hay persona, no hay éxito, no hay prosperidad, no hay juguete material que le pueda dar a usted y me pueda dar a mí el máximo descanso que nuestra alma anhela, el máximo reposo que nuestra alma anhela. Y esa es la idea que está transmitiéndole Dios a través del autor de Hebreos, que la tierra prometida, aunque sí Dios la prometió y les dijo que iba a ser una tierra donde abundara la leche y la miel, no era el descanso máximo para su pueblo, como lo es también para nosotros. Nuestra tierra de origen, incluso cuando anhelamos regresar y quizás lleguemos a regresar, o si para nosotros es esta, no importa, porque cuando lleguemos y estemos ahí, nos daremos cuenta que no es lo máximo. Hay algo más, nos dice el alma. Nada en esta tierra nos puede dar ese descanso. Y por eso, como una idea principal, like a big idea, por eso decía yo como una continuación de la idea de la semana pasada, es que el descanso que nosotros hallamos en Jesús es a la misma vez lo que necesitamos para perseverar en esta carrera de la fe. Amén. El descanso, el reposo que encontramos, que hallamos en Jesús ahora mismo, que está a nuestra disposición, ese descanso, ese reposo es lo que necesitamos para poder perseverar en esta carrera de la fe. A pesar del deseo de Dios de darle descanso a su pueblo, no todos lo recibieron. Y eso lo vamos a ver ahorita en el capítulo 3, vamos a ir un poquito hacia atrás, del versículo 7 en adelante. Dios le da una advertencia a los lectores del libro de Hebreos. He gives a warning, but he makes a reference to something that happened in the Old Testament. Da una advertencia en referencia a aquellos que no entraron en ese reposo que Dios les prometió. Y lo hace mirando hacia atrás en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice el versículo 7 al 11 del capítulo 3, para ver si puedo convencerlos. Dice: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como sucedió en la rebelión. En aquel día de prueba en el desierto, allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba. A pesar de haber visto mis obras, 40 años, dice. Por eso me enojé con aquella generación y dije, esto lo dice el Señor, siempre se alejan de mí y no reconocen mis caminos. Y ahora viene la advertencia del Señor. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. La palabra reposo. Jamás entrarán en mi reposo. Y este pasaje es una referencia al Salmo 95. Si usted quiere apuntarlo, es el salmista diciendo lo mismo en el Salmo 95. Búsquelo en su tiempo, no lo vamos a buscar ahora, pero es una advertencia que le está dando al lector, pero nos está dando también a nosotros. Cuidado, que no vayan a entrar ustedes también en esa tierra prometida. Y cualquier judío, cualquier israelita conoce esta historia, saben a lo que se está refiriendo el autor del libro de los Hebreos. ¿Por qué? El que sabe un poco de la historia bíblica sabe que Dios liberó a los israelitas de la opresión en Egipto.
de la esclavitud, donde ellos valían, su significado, su importancia dependía de lo que ellos podían hacer en Egipto, pero Dios los libró y los llevó, les prometió llevarlos hacia la tierra prometida, y esa tierra prometida era Canaán, donde iba a abundar la leche y la miel. It would be a land that would flourish with milk and honey. Esa fue la promesa de Dios, pero nunca llegaron muchos al descanso que Dios les prometió. Entonces nos está diciendo, no llegaron a ese descanso. ¿Por qué? Porque fueron duros de corazón, porque desobedecieron y porque estaban llenos de incredulidad. Y por eso está diciéndonos a nosotros, cuidado, que ustedes no vayan también a quedarse en el camino y no lleguen al reposo, al shalom. O sea, que podemos concluir que la dureza de corazón, amados hermanos, la dureza del corazón, oiga bien, la dureza del corazón es un veneno, es un impedimento para poder experimentar ahora mismo el descanso, el reposo que hemos recibido en Cristo Jesús. Ahora mismo, no en un futuro, ahora mismo la dureza de mi corazón es un impedimento para yo experimentar ese reposo, ese descanso que ya es mío en Cristo Jesús. Así que tengamos cuidado, dice el autor, tengan cuidado. ¿Cómo se puede manifestar esa dureza de corazón? Porque vamos a contextualizarlo el año 2024. Un corazón rencoroso, un corazón falta de perdón, un corazón egoísta, un corazón orgulloso. Es un corazón en rebeldía que no va a experimentar el shalom, el descanso, el reposo del Señor. Es una advertencia que nos está dando. Cuidado que no les suceda a ustedes igual que les sucedió a ellos. A eso se refiere el autor del libro de Hebreos. Be careful that it doesn't happen to you. Usted sabe que en Números 14, les voy a dar la página, Números 14, no lo vamos a leer todo, la página 136. Porque a esto es lo que se está refiriendo el autor del libro de Hebreos. Desde el versículo 1 al versículo 30 de Números 14, el autor nos narra lo que le sucedió al pueblo hacia el camino, o sea, en el camino hacia la tierra prometida. Algunos de ustedes saben la historia, ¿verdad? Dios envía a los espías para que vayan a la tierra y vean, evalúen. Dice que Josué y Caleb son los únicos que regresan, ¿se acuerdan? Y ellos dicen, wow, nosotros hemos visto la providencia de Dios. Nosotros conocemos el poder de Dios. Hemos visto cómo Él, el mar rojo, lo abrió. Cómo nos ha guiado como columna de nube y columna de fuego por noche. Vimos el maná, vimos los codornices, vimos el agua de la peña fluir. O sea, ¿qué significa Dios? Hermano, a veces Dios no nos va a quitar el mar rojo, ¿verdad? No, a veces Él nos va a abrir un camino, amén. Él abre un camino. No te va a quitar el mar rojo, pero sí ha prometido estar con nosotros. Pero aún a pesar de todo eso, el pueblo murmura en contra de Dios y dice, mejor nos hubiéramos muerto, dice. Que venir aquí a morir por espada, mejor nos hubieras dejado muerto allá en Egipto, o en el camino nos hubieras dejado. A pesar de que Caleb y Josué dicen, hermano, esto es pan comido. Si Dios está de nuestra parte, no importa los gigantes que hayan en Canaán, no importa, si Dios está con nosotros, ¿quién puede derrotarnos? Literalmente dice así, esto es pan comido, no lo estoy inventando yo. Esto es pan comido para Dios, pero ¿qué hizo el pueblo? El temor se apoderó del pueblo. A las orillas, aquí estaba Canaán y aquí estaba el pueblo, y no entraron a la tierra prometida. Por la desobediencia, por la incredulidad, por el temor. Mire cómo dice, se lo voy a poner ahí. Tenga cuidado con lo que deseamos a veces, ¿verdad? ¿Cuántos han visto la película de Home Alone, Macaulay Culkin? ¿Quién? El que no haya visto esa película, que Dios lo perdone, porque eso es un clásico. ¿Se acuerdan lo que pasa en la escena que Macaulay Culkin, el muchachito pelo rubio, se enoja con la familia y dice, ojalá todos desaparecieran? ¿Y qué pasó el día siguiente? Todo el mundo se fue y él quedó solo, porque se fueron de viaje para Francia, ¿no? Para Francia. Y mira aquí lo que sucede. ¿Qué decía el pueblo? Ojalá nos hubiéramos muerto
en el desierto. Y mire lo que dice. Así que dile, Moisés, de mi parte, tan cierto como yo vivo, afirma el Señor, haré que se cumplan sus deseos. Es lo que ellos decían. Ellos lo que deseaban, dice, los cadáveres de ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomarán posesión de la tierra que juré solemnemente que sería su hogar. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Wow. A veces nos gusta decir que Dios es el mismo, ¿verdad? Hoy, mañana y siempre. Pero a veces esa misma persona dice, pero no, ese es el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento no es así. No, es el mismo Dios ayer, hoy y mañana. Es el mismo Dios que se enoja o no. Es el mismo Dios. No ha cambiado, ¿verdad? Es gracia, pero no seguimos pecando para que la gracia abunde. Y en el capítulo 3, del 16 al 19, quiere lo puede leer, pero yo le voy a resumir prácticamente. Él nos da las razones por las cuales esta generación no entra a la tierra prometida. Acuérdense, la tierra prometida está relacionada con el descanso. The promised land was related to rest, reposo. No entran por, dice el versículo 16, porque se rebelaron, porque pecaron, porque fueron desobedientes y por la incredulidad. Y ahora aquí en el versículo 12, se lo pongo en la pantalla, conversa con esta advertencia, pero ahora para nosotros, ¿no? Y cualquier lector del libro de los Hebreos. Dice, cuídense, hermano, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. ¿Ve? Por eso tuve que hacer todo ese recuento, porque a eso se está refiriendo el autor de Hebreos cuando nos habla a nosotros. Cuídense que no les suceda esto a ustedes. Ese es como el background, ¿no? De lo que nos está hablando. Y ahora vamos a nuestro capítulo, el capítulo 4, versículo 1, donde dice, aunque la promesa de entrar en su reposo, ¿ve? Sigue vigente, the promise of entering that rest is still there. Otra vez dice, cuidémonos, no sea que algunos de ustedes vayan a quedarse afuera. ¿Ve la advertencia? Que no nos suceda lo mismo que les pasó a ellos. O sea, ese mismo reposo está disponible para ellos. Estaba disponible, pero también está disponible para nosotros. Pero aquí está lo importante que nos deja saber que esta oferta de reposo, de descanso, fundamentalmente no era solamente un terreno físico. Ahí es donde a veces nos perdemos o se pierden las personas, que en sí no era simplemente Canaán, no era simplemente llegar al lugar donde abundaba la leche y la miel. Por eso le digo que nada en lo terrenal le va a dar a usted ese reposo, ese descanso que usted necesita espiritualmente. Nada de lo material o ninguna persona se lo va a dar, porque el descanso máximo que Dios, y se lo pongo en la pantalla, que Dios tenía en mente no era un terreno físico. Si no, Dios les hubiera dicho a ellos, múdense para Canaán. Nos dice también a nosotros, no es un terreno físico. Aunque, ¿quién no quiere regresar a su país de origen? Muchos, ¿verdad? Anhelamos. Pero el día que regresemos, no vamos a hallar el descanso que tanto buscamos también. ¿Por qué? Porque no fuimos creados. Yo no fui creado para Colombia, ni fui creado para los Estados Unidos. Estados Unidos no es la tierra prometida, hermanos, créanme. No es la tierra prometida. En ningún lugar, no importa el lugar, soy yo a donde estoy buscando el descanso, el reposo. Y a este descanso solo se puede entrar por fe en Jesús. Amén. No porque lo diga yo. Miren lo que dice el versículo 2 del capítulo 4. Dice, porque a nosotros, ojo, los oyentes, el autor está hablando en segunda persona, nosotros se nos ha anunciado la buena noticia. Ese es el autor del libro de Hebreos. Dice, I heard the gospel, we have heard the gospel. Hemos escuchado la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? De que Dios, el Padre, envió a Dios, el Hijo,
para que Él se humillara y tomara una naturaleza humana, que al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado en la cruz. Tus pecados, mis pecados, pasados, presentes y futuros, los clavó en la cruz. Él derrotó a nuestros peores enemigos en la cruz al morir, al vivir perfectamente como tú y yo no podemos vivir, al morir la muerte que tú y yo merecemos, porque hemos quebrantado su ley. Pero la muerte no tuvo ningún poder sobre Él porque Él resucitó dentro de los muertos. Eso está verificado históricamente, ha resucitado. Esa es la buena noticia. ¿Usted la ha escuchado? ¿Quién no la ha escuchado aquí hoy? Ya la escuchó hoy, no puede decir no la ha escuchado. La ha escuchado ahora mismo. Dice, nosotros escuchamos esa noticia, lo mismo que ellos, la generación del desierto. Quizás no de la misma manera que usted la escuchó hoy aquí en los Estados Unidos en el año 2024, pero ellos la escucharon sobre la simiente prometida que iba a venir, la simiente de Abraham. Y dice, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada. O sea, escucharon por aquí y les salió por allá. Por eso no es suficiente solamente saber que existe un Dios. No es suficiente eso. Es tener una relación íntima con Él a través de Jesús. Mire lo que continúa diciendo. Dice, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Dice, ahora bien, el reposo o el tal reposo, entramos los que somos creyentes, o sea, fe, conforme Dios ha dicho. Así que, otra vez repite, en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo. Ok, entonces, ¿qué aprendemos aquí? Estoy tratando de convencerlo. I'm trying to convince you guys. ¿Qué vemos aquí? Que la administración del pacto de la gracia, the administration of grace in the Old Testament, estaba lleno de estructuras. It was filled with structures. ¿Cómo sabemos? ¿Qué son estructuras? What do I mean by that? ¿Qué significa eso? Fíjense, tenía que ver con un templo, tenía que ver con una tierra y tenía que ver con una nación física. Nación física, Israel. Pero todo eso apuntaba a una realidad más plena, que es Cristo. Todo eso apuntaba hacia Cristo. ¿Cómo lo sabemos? How do we know that? Porque en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, cuando le habla a una iglesia en la región de la Odisea, la iglesia en Colosa, él les dice, no dejen que nadie los juzgue a ustedes por guardar un día de reposo o por celebrar una luna nueva. Dice, todas esas cosas eran sombra de lo que había de venir y la realidad se encuentra en Cristo. ¿Ve? La tierra era buena, importante, física, pero no era el descanso máximo. Todo lo que usted pueda tocar, oler y ver, le puede dar descanso, le puede dar reposo, pero no es el descanso que usted y yo necesitamos, fundamentalmente. Por eso vamos a seguir cansados si no buscamos el reposo en Cristo Jesús. Y a este descanso solo podemos entrar y aprovecharnos de esos beneficios a través de la fe. Y se lo pongo ahí en la pantalla si lo quiere mirar. Este descanso que Dios tiene en mente se entra solamente por la fe. ¿Cómo sabemos que, how do we know? ¿Cómo usted puede estar seguro que no es solamente algo que yo estoy diciendo? Que la tierra no era como la meta final. Miremos el versículo que leímos juntos. Se nos dice que Josué llevó al pueblo de Dios al descanso. Eso lo sabe. ¿Quién no sabe eso? ¿Se acuerdan? Hubo el cambio de la administración entre Moisés y Josué. Dios no le permitió a Moisés de entrar en la tierra prometida, pero Josué sí. Pero miren lo que dice el versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, el descanso, rest, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. ¿Ve? Si la tierra era la meta final, donde abunda la leche y la miel, eso hubiera sido suficiente. Ese es el descanso que necesitaba el pueblo de Dios. Pero dicen, entonces hubiera ahí terminado el tema, ahí está el descanso. Pero dice, no, Dios no habría hablado entonces de otro día. Imagínense, estos que están escuchando son judeocristianos. O sea,
judíos, israelitas que ahora son seguidores de Jesús. Que usted le hable a un judío hoy en día, incluso hoy mismo, usted le hable de Josué. Se saben toda la historia de Josué. ¿Josué es qué? ¿Qué dice Josué 1? No te apartes de esta ley y todo lo que hará prosperará. Cuando entres en esa tierra, no te apartes de esta ley, repítesela a sus hijos, a sus generaciones, y no se apartará de ti el Señor, ¿no? Decidan hoy a cuáles dioses servirán ustedes, porque mi familia y yo serviré. ¿Quién es ese? Ese es Josué. Incluso cruzó el río hacia Canaán, y eso fue milagroso lo que pasó a través de Josué. Pero al descanso al cual Dios a través de Josué llevó al pueblo no fue el descanso máximo, porque tendría que venir uno mayor que Josué, uno mejor que Josué, amén. Uno no que derrotaría a los gigantes que aparentemente vieron en Canaán, no, al que derrotaría a tu gigante y a mi gigante, que es la muerte, la tumba, la esclavitud del pecado, el poder dominante del pecado en nuestra vida, la derrotaría a nuestros peores gigantes en la cruz del Calvario. Y ese es Jesús. Jesús, usted sabe que el nombre hebreo es Jesús, Josué. A Él. Ahora la pregunta es, ¿a quién vamos a seguir? ¿Vamos a seguir al que nos lleva al descanso físico o vamos a seguir a Él que nos lleva al descanso eterno, perpetuo, espiritual? Amén. Esa es la traducción del Nuevo Testamento. Decidan hoy a quién van a servir. Yo y mi casa serviremos al Señor. Como decía la canción, a los gigantes que veía Josué en Canaán. Por eso él dijo, esto es pan comido. Jesús miró la cruz, no se bajó de la cruz. Nuestros peores enemigos. Ahora, ¿cómo podemos entrar? Ahora aquí en el autor, y ya nos quedan 10 minutos, les prometo, 10 minutos. Vamos avanzando rápido, nos queda poco tiempo. ¿Cómo podemos describir ese descanso? El autor del libro de los Hebreos nos da una idea nueva, que para nosotros es nueva, pero no es para Dios. Él relaciona ese descanso con la creación de Dios. Mire lo que dice el versículo 2 y 3. Él dice que este reposo al cual él se refiere ahora es un reposo, pero que está relacionado con el descanso perpetuo y eterno que ahora Dios está disfrutando. Mire lo que dice el versículo, vamos a enfocarnos específicamente en el 3 y el 4. Dice la segunda parte, es cierto, refiriéndose a Dios, que su trabajo quedó terminado. ¿Cuál trabajo? El de la creación del mundo, Dios. ¿Por qué? Pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el día séptimo descansó Dios de todas sus obras. ¿Ves la relación que está haciendo ahora? No es que Dios descanse, porque Dios siempre está obrando, amén. Siempre está obrando en nuestra vida, siempre está obrando, pero Él entró a un descanso perpetuo y eterno después de la creación. Por eso el día séptimo lo ha declarado santo, para que nosotros también podamos descansar de ese reposo. Pero ahora solamente podemos entrar en ese reposo es a través de la fe. Amén. A través de la fe. Dios no descansa, Dios no deja de trabajar, Él sigue obrando en nuestras vidas. Pero ahora el autor nos llama a perseverar en la fe, a luchar, porque de este lado de la eternidad, aunque la vida cristiana es maravillosa, es alentadora, pero puede ser agotadora también. Ahora, ¿cuáles son las obras? Y ahí sí vamos terminando, si puede ir viniendo o llamando a los músicos. ¿Cuáles son las obras a las cuales se está haciendo referencia el autor del libro de los Hebreos? Mire lo que dice el versículo 9. Por consiguiente que queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios también descansa de sus obras, así como Dios descansó de la suya. Se entra a través de la fe, pero no la fe como pensamos a veces o decimos,
mucha fe, esforzándome yo y jactándome, decir, mira, yo tengo mucha fe, no, porque la fe no es meritoria. Faith is not a reward that we get for having a lot of faith. No, es en quién tienes puesta tu fe. Es who do you have your faith in. Así como el paracaidista, cuando se tira de paracaídas, no pone su confianza en su habilidad de abrir sus brazos o de mover sus pies, sino que pone su confianza en ¿qué? En el paracaídas. Así el cristiano pone su fe en Cristo. No es la cantidad, es en quién tienes puesta tu fe. No es fe en cualquier cosa, no es fe en cualquier movimiento o cualquier ser existente o que irá a existir. No, es la fe en Cristo Jesús, el verdadero guerrero. Y nos esforzamos, dice el versículo 11, esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie se caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Amados, usted y yo, cualquier seguidor de Jesús, no somos salvos por nuestros esfuerzos. Eso tiene que quedar claro. Usted y yo nunca vamos a ser salvos por nuestros esfuerzos. We're not saved because of our effort. We're saved because of what Jesus has done for us on the cross. Somos salvos por lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Pero eso no quita de que tengamos que ser intencional, tengamos que esforzarnos por vivir y caminar en este desierto espiritual que nos lleva hacia una tierra prometida que ya está asegurada, como vimos la semana pasada, ya, pero todavía no. Ya usted y yo podemos aprovechar, abrazar y disfrutar de los beneficios de ese descanso, de ese reposo que hemos recibido, que nadie se lo puede quitar. El descanso, el reposo en Cristo Jesús. ¿Cuántos se comprometen en este año 2024 vivir a la luz a raíz de ese descanso que hemos recibido en Cristo Jesús? Ese reposo que tenemos en Cristo Jesús. Pero a la vez, esforzarnos por alcanzar la meta que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. A ese llamado celestial, a cultivar una relación con Jesús. Porque no es suficiente solamente saber que Él existe, que Jesús existe, que Él es bueno, que Él existe por allá en otro país o existe por allá en otra galaxia, otro universo. No, es tener una relación íntima y amorosa con Jesús. Eso significa cultivar, intimidar su relación con Jesús. No porque el esfuerzo suyo le vaya a traer salvación, sino porque ahora surge y es a la luz de el reposo, el descanso que usted ha encontrado en Cristo Jesús. Que el autor de Hebreos diría más adelante, es como el ancla para el alma. Así como un barco tiene que dejar el ancla bien agarrada, porque si no vienen las olas, la tormenta y lo lleva por un lado para el otro. Cuando usted tiene el ancla de su alma anclada en Cristo Jesús, en ese descanso que ahora lo tenemos como un preámbulo. Hoy, esto aquí es un preámbulo, es un preview de la eternidad, pero que un día lo experimentaremos en toda su plenitud. Pero no tiene que esperar usted hasta next year. No sea como muchas personas que dicen, bueno, algún día yo tomaré las cosas en serio espiritualmente y no. Algunos de los que están en el chat vieron el video de ese joven, ¿verdad? 30 años, cantante cristiano, ministro, que falleció, cantando, no sé si lo han visto, en el altar, un muchacho dominicano, en el altar, ¡pum!, ahí cayó, en el altar. Gloria a Dios que está en la presencia del Señor, pero eso lo decían los familiares, nunca tuvo antecedentes de nada, presión, fatiga, nada, no sabemos qué fue lo que pasó, pero hasta ahí llegó su vida. No estoy tratando de causarle temor, no, pero es que el mañana no está garantizado para nada. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, dice el dicho, ¿verdad? Entren en ese descanso, porque
No vaya a ser, como dice, que nos pase a nosotros como le pasó a la generación en el desierto, que por la desobediencia, la dureza del corazón y la falta de fe quedaron en el camino. Padre, gracias por tu palabra, mi Jesús. Gracias, mi Dios, porque este es un bello recordatorio de que nada, Señor, de este lado de la eternidad puede saciar ese anhelo que todos tenemos por reposar, por descansar. Aunque no cabe duda que necesitamos también el descanso físico. No estamos contradiciendo esa realidad, no estamos en contra, no estamos oponiéndonos de la necesidad que tenemos de las amistades, de las relaciones, incluso de los placeres, incluso del descanso por el mucho trabajo, por los quehaceres de la vida. Pero Padre, que no perdamos de vista que ese no es el descanso máximo al cual fuimos creados para experimentar, porque no somos solamente seres físicos, somos seres espirituales que tú nos has creado y nos has diseñado de tal manera que no podamos encontrar el descanso para nuestra alma en ninguna cosa creada, en nada físico, porque todo va y viene, Señor. Los días festivos vinieron y se fueron, y ya es un año igual, lo que ha cambiado la fecha. Padre, perdónanos si andábamos detrás de esas cosas o esos lugares para encontrar el factor determinante para saciar el alma, para saciar el hambre que todos tenemos. Señor, ayúdanos ahora mismo con tu Espíritu. Si hay alguien entre nosotros que tú le has hablado de esa manera, de tal manera, que hoy no deje para mañana lo que podemos hacer hoy de hallar ese descanso. Así como el pueblo a veces se confió de que porque iba la nube, la columna de nube, porque de noche iba la de fuego, porque salía el maná, porque caían los codornices, porque tuvieron todo y lo tomaron a la ligera. Pero Dios respondió en su ira y no entraron. Esa generación vagó por el desierto 40 años, nos dice tu palabra, por su desobediencia. Padre, permita que entre nosotros no haya nadie que le suceda eso, Señor. Aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales también, que por una cosa física que sea un impedimento en este mismo momento, que pensamos nosotros que nos va a dar más descanso, que nos podemos dar tú, Señor, que no permitas que el enemigo engañe las mentes en estos mismos momentos, sino libera, Padre Santo, para que puedan correr a los pies de Jesús en esta mañana y conocerle más íntimamente, más profundamente, que tú nos has regalado un año más y no queremos desperdiciarlo, Señor. Queremos entrar en ese reposo. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.